Nadie lo vio venir. O tal vez sí, pero nadie quiso decirlo en voz alta. Mientras los pequeños negocios de barrio en Ecuador luchaban por sobrevivir a la inflación, a los impuestos y a la caída del consumo, una aplicación empezó a colarse silenciosamente en los celulares de millones de personas. Promesas irresistibles. Precios absurdamente bajos. Envíos casi gratis. Y una sensación peligrosa: ¿por qué comprar aquí, si puedo pagar la mitad afuera? Así comenzó la historia de Temu en Ecuador. Y lo que para muchos consumidores es una bendición, para otros podría convertirse en la mayor amenaza comercial de la última década. Porque esto no es solo una app más de compras. Esto es un modelo diseñado para romper mercados enteros. Y Ecuador podría ser uno de los próximos en caer. Temu no llegó con campañas gigantes en televisión, ni con locales físicos, ni con representantes visibles. Llegó con algo mucho más poderoso: algoritmos, psicología del consumidor y una estrategia agresiva de precios que, a simple vista, parecen imposibles de sostener. Pero no lo son. Al menos no para ellos. Para entender por qué Temu es vista por muchos comerciantes como una amenaza real, primero hay que entender cómo funciona. Temu no es una tienda tradicional. No compra productos para revenderlos. No mantiene grandes inventarios locales. Su modelo conecta directamente fábricas, principalmente asiáticas, con el consumidor final. Sin intermediarios. Sin distribuidores. Sin mayoristas. Y sobre todo, sin los mismos costos que enfrenta cualquier tienda ecuatoriana. Mientras un negocio local paga arriendo, sueldos, impuestos, importación, transporte interno y publicidad, Temu juega en otro tablero. Uno global. Uno donde los márgenes no importan tanto como el volumen. Y donde perder dinero hoy puede ser una inversión estratégica para dominar mañana. Aquí aparece la primera pregunta incómoda: ¿cómo puede una app vender productos a precios tan bajos sin quebrar? La respuesta no es simple, pero es inquietante. Temu pertenece al mismo conglomerado que controla una de las plataformas de comercio electrónico más grandes de China. Su músculo financiero le permite subsidiar precios, absorber pérdidas y competir de manera desleal, al menos desde la perspectiva de los comerciantes locales. En Ecuador, esta fórmula encuentra un terreno especialmente fértil. Un país donde el poder adquisitivo es limitado, donde cada dólar cuenta y donde el consumidor promedio está constantemente buscando lo más barato. Temu entiende eso mejor que nadie. Por eso sus anuncios no hablan de calidad, ni de durabilidad, ni de soporte. Hablan de precio. De ofertas que duran minutos. De recompensas por invitar amigos. De juegos psicológicos que convierten la compra en entretenimiento. Y funciona. Miles de ecuatorianos ya han comprado en Temu. Algunos por curiosidad. Otros por necesidad. Otros simplemente porque sienten que el comercio local ya no les ofrece opciones accesibles. El problema es que cada compra que se hace ahí es una venta menos para una tienda del barrio, un emprendimiento familiar o un pequeño importador que no puede competir con esos precios. Aquí es donde el discurso se vuelve incómodo, porque no se trata de culpar al consumidor. Nadie quiere pagar más si puede pagar menos. El verdadero problema es el desequilibrio. Porque mientras Temu opera desde el exterior con reglas flexibles, los negocios locales están atrapados en un sistema rígido, costoso y muchas veces asfixiante. Y esto nos lleva a un punto clave: el impacto silencioso. No es un golpe inmediato. No es un cierre masivo de tiendas de un día para otro. Es un desgaste progresivo. Menos ventas. Menos rotación. Menos margen. Hasta que un día, el negocio ya no da más. Algunos comerciantes ecuatorianos ya lo están sintiendo. Rubros como accesorios, artículos para el hogar, decoración, tecnología básica y moda económica son los más afectados. Productos que antes se vendían bien en ferias, mercados o tiendas físicas, ahora compiten contra versiones casi idénticas que cuestan la mitad o menos. Y cuando el cliente pregunta por qué aquí es más caro, la respuesta nunca convence: impuestos, aranceles, alquiler, logística. Para el consumidor, eso no importa. Solo ve el precio final. Pero el debate no termina ahí. Porque Temu no solo compite con tiendas físicas. También golpea fuerte al comercio digital local. Emprendedores que venden por redes sociales, marketplaces nacionales o tiendas online propias están viendo cómo sus anuncios pierden efectividad frente a una app que bombardea al usuario con descuentos constantes y envíos gratuitos. Entonces surge la gran pregunta: ¿estamos frente a una competencia justa o frente a una invasión comercial disfrazada de oportunidad?
En otros países, esta discusión ya está sobre la mesa. Gobiernos, cámaras de comercio y asociaciones de pequeños empresarios han comenzado a cuestionar el impacto real de estas plataformas. No por capricho, sino por supervivencia. Porque cuando una empresa puede operar sin las mismas obligaciones que el comercio local, el resultado es predecible: concentración, dependencia y pérdida de soberanía comercial. Ecuador todavía está a tiempo de discutirlo. Pero el problema es que estas conversaciones suelen llegar tarde, cuando el daño ya está hecho. Cuando cerrar una tienda es más común que abrirla. Cuando el consumidor se acostumbró a que todo llegue desde afuera. Y aquí hay otro factor que pocos quieren mencionar: la calidad y la confianza. Muchos compradores de Temu reciben productos distintos a lo esperado, con materiales inferiores o durabilidad cuestionable. Pero aún así, vuelven a comprar. Porque el precio justifica el riesgo. Porque si algo falla, no fue tan caro. Ese cambio de mentalidad también afecta al comercio local, que siempre apostó por la relación, la garantía y el trato humano. El problema es que eso ya no vende tanto como antes. Temu no necesita fidelidad. Necesita volumen. Y Ecuador, con millones de consumidores conectados y sensibles al precio, es un objetivo perfecto. La pregunta real no es si Temu va a crecer en Ecuador. Eso ya está ocurriendo. La verdadera pregunta es qué va a quedar en pie cuando lo haga. Y eso, recién comienza. Mientras la conversación pública en Ecuador todavía gira alrededor de la inflación, el empleo y la inseguridad, hay otra transformación ocurriendo en silencio: el cambio radical en la forma en que los ecuatorianos compran. Y cuando ese cambio está impulsado por un gigante extranjero con recursos prácticamente ilimitados, la discusión deja de ser comercial y se vuelve estructural. Porque aquí no solo hablamos de precios bajos. Hablamos de un modelo que altera las reglas del juego. En Ecuador, cualquier negocio que importe productos debe enfrentarse a aranceles, IVA, costos de nacionalización, transporte interno y regulaciones aduaneras. Además, paga impuestos sobre la renta, tasas municipales, aportes laborales y una larga lista de obligaciones formales. Es un sistema imperfecto, sí, pero es el mismo para todos los que operan dentro del país. Excepto cuando no lo es. Las compras internacionales de bajo valor, esas que muchas veces llegan por courier, pueden entrar bajo regímenes simplificados, con costos significativamente menores que una importación comercial tradicional. Y aquí es donde plataformas como Temu encuentran una grieta legal. No necesitan traer contenedores completos al país ni pagar bodegas locales. Envían directamente al consumidor, fragmentando el volumen y aprovechando categorías que reducen la carga impositiva. ¿Es ilegal? No necesariamente. ¿Es éticamente debatible? Sin duda. Porque el resultado práctico es que el comerciante local compite contra un sistema optimizado globalmente para minimizar costos, mientras él carga con una estructura tributaria pensada para empresas tradicionales. Y cuando la competencia es desigual, el mercado se inclina. Algunos dirán, eso es globalización. Adaptarse o morir. Pero esa frase ignora un detalle fundamental: no todos parten desde la misma línea de salida. Un pequeño emprendedor ecuatoriano que importa accesorios electrónicos no tiene acceso directo a fábrica, no puede negociar millones de unidades ni absorber pérdidas estratégicas durante años. Temu sí puede. Este tipo de estrategia tiene un nombre en economía: penetración agresiva de mercado. Se baja el precio hasta el punto en que resulta casi imposible competir. Se acostumbra al consumidor. Se debilita a los competidores. Y cuando el mercado está consolidado, se ajustan condiciones, precios o políticas. No es una teoría conspirativa. Es una práctica empresarial documentada en múltiples industrias. En países como Estados Unidos y varias naciones europeas, ya se debate el impacto de plataformas de bajo costo provenientes de Asia sobre la producción local. No solo por el comercio minorista, sino por la industria en general. Ecuador, con una economía más pequeña y frágil, podría sentir ese efecto con mayor intensidad. Imaginemos el escenario más polémico: miles de pequeños negocios reducen ventas. Algunos despiden empleados. Otros cierran. El consumidor, feliz al inicio, disfruta precios bajos. Pero a largo plazo, hay menos empleo local, menos circulación interna de dinero y mayor dependencia de proveedores externos. Aquí aparece una pregunta que incomoda: ¿qué pasa cuando el comercio local se debilita demasiado? Un país sin comercio interno fuerte pierde capacidad de negociación, pierde resiliencia ante crisis globales y depende cada vez más de decisiones tomadas fuera de sus fronteras.
Si mañana cambian las condiciones logísticas, suben costos de envío o se modifican políticas internacionales, el consumidor ecuatoriano no tendrá muchas alternativas locales robustas para sostener el abastecimiento. Y no es solo un tema económico, también es cultural. El comercio de barrio no es solo una transacción, es relación, es crédito informal cuando el cliente lo necesita, es confianza, es empleo para familias enteras. Cuando ese tejido se erosiona, el impacto va más allá de lo financiero. Sin embargo, también sería simplista pintar a Temu como el villano absoluto. La plataforma está explotando una oportunidad creada por el propio sistema. Si el comercio local ofrece precios mucho más altos y poca diferenciación, el consumidor buscará alternativas. La pregunta incómoda para los empresarios ecuatorianos es, ¿se adaptaron lo suficiente al mundo digital? ¿Innovaron? ¿Optimizaron su cadena de suministro? ¿O confiaron demasiado en un mercado protegido? Porque aquí también hay autocrítica necesaria. Muchos negocios locales todavía operan con márgenes inflados, poca transparencia en precios y estrategias digitales débiles. Mientras Temu convierte la compra en una experiencia gamificada con recompensas, descuentos y notificaciones constantes, muchos emprendedores apenas publican una foto en redes sociales esperando que el cliente llegue solo. La batalla no es solo de precios. Es de tecnología, logística y psicología del consumidor. Temu invierte millones en publicidad digital. Sus anuncios aparecen en todas partes. Ofertas limitadas, contadores regresivos, premios por referidos. El usuario siente urgencia, emoción y recompensa inmediata. Eso genera dopamina. Y la dopamina vende. Frente a eso, una tienda local con presupuesto limitado tiene pocas armas. Pero aquí viene la parte más polémica de todo esto. ¿Debería el Estado intervenir? Algunos sectores proponen revisar regímenes de importación para compras internacionales de bajo valor. Otros hablan de aplicar impuestos adicionales a plataformas extranjeras que no tributan directamente en el país. La idea es equilibrar la competencia. Sin embargo, cualquier intento de regulación podría generar rechazo en consumidores que ya se acostumbraron a precios bajos. Y ningún gobierno quiere enfrentarse a millones de compradores enojados. Es un dilema político complejo. Si no se regula, el comercio local se debilita. Si se regula, el consumidor paga más. Entonces, ¿quién gana realmente? Tal vez la respuesta no sea prohibir ni bloquear, sino transformar. Incentivos a la digitalización local. Simplificación tributaria para pequeños importadores. Mejores acuerdos logísticos. Fomento a la producción nacional competitiva. Pero eso requiere visión estratégica y coordinación que pocas veces vemos en acción. Mientras tanto, Temu sigue creciendo. Cada descarga es un paso más en su consolidación. Cada pedido es una señal clara. El consumidor ecuatoriano prioriza precio por encima de todo. Y eso redefine el mercado. Lo más inquietante es que este fenómeno no es aislado. Plataformas similares han cambiado el comercio en múltiples países. Cuando el hábito se instala, revertirlo es casi imposible. Hoy parece una simple app de ofertas. Mañana podría ser el principal canal de compras de una generación entera. La pregunta ya no es si afecta al comercio local. Eso es evidente. La verdadera pregunta es qué harán los comerciantes, el Estado y los propios consumidores frente a esta transformación. Porque ignorarla no es una opción. Ahora imaginemos el escenario dentro de 5 años. Temu ya no es la app barata que probé una vez. Es parte del hábito cotidiano. La gente ya no compara tanto. Abre la aplicación primero. Busca ahí primero. Y solo si no encuentra algo, mira opciones locales. El orden mental del consumidor cambió. Y cuando el orden cambia, el mercado cambia. En ese punto, el daño al comercio tradicional no es explosivo, es acumulativo. No vemos titulares anunciando quiebran 1000 tiendas en un día. Vemos algo más silencioso, menos emprendimientos nuevos, menos inversión en inventario, menos contratación de personal, un goteo constante que erosiona el ecosistema comercial. El dinero que antes circulaba dentro del país empieza a salir con mayor frecuencia. Cada dólar que se va a una plataforma extranjera es un dólar que no paga salarios locales, que no dinamiza proveedores nacionales, que no alimenta la cadena económica interna. En una economía dolarizada como la ecuatoriana, donde la liquidez es clave, este detalle no es menor. Pero aquí viene la parte que pocos analizan, el consumidor también puede volverse vulnerable.
Cuando un mercado se acostumbra a depender de plataformas externas, pierde poder de negociación. Hoy los precios son bajos porque la estrategia es crecer. Pero ¿qué ocurre cuando la competencia local está debilitada y la plataforma ya consolidó su posición? Ajustes de precios, cambios en políticas de envío, modificaciones en garantías. El usuario no tiene muchas alternativas fuertes a las que migrar. Es un ciclo que ya se ha visto en otras industrias digitales. Y aquí entra otro factor polémico, la percepción de valor. Si una generación entera crece acostumbrada a pagar extremadamente poco por todo, la disposición a pagar precios que reflejen costos reales disminuye. Eso impacta no solo al comercio minorista, sino también a la producción nacional. Fabricar localmente se vuelve cada vez menos atractivo si el consumidor compara contra productos importados con costos artificialmente bajos. Entonces la pregunta se amplía. ¿Estamos frente a un simple cambio de hábitos o frente a una transformación estructural del modelo económico? No todo es blanco o negro. Hay comerciantes que han decidido adaptarse en lugar de resistir. Algunos importan directamente desde las mismas fábricas asiáticas para competir mejor. Otros apuestan por nichos donde la experiencia, la personalización o la inmediatez pesan más que el precio. Hay quienes fortalecen su marca, construyen comunidad y ofrecen algo que una app extranjera no puede replicar, cercanía real. Pero esa transición no es fácil. Requiere educación financiera, digitalización, inversión en marketing y mentalidad estratégica. No todos están preparados para dar ese salto. Mientras tanto, el consumidor sigue actuando con lógica inmediata, ahorrar hoy. Y es comprensible. En un contexto económico complejo, priorizar el bolsillo es casi una obligación. Nadie puede exigirle a una familia que pague el doble por solidaridad económica. Ahí está el dilema moral. ¿Es responsabilidad del consumidor sostener el comercio local? ¿O es responsabilidad del sistema crear condiciones de competencia justa? Probablemente la respuesta esté en un punto intermedio. Pero el debate apenas comienza. Porque si Temu continúa creciendo en Ecuador al ritmo actual, la presión sobre el ecosistema comercial será cada vez mayor. Y lo que hoy parece una oportunidad individual podría convertirse en un desafío colectivo. También existe otro escenario posible, que la competencia obligue a los negocios locales a modernizarse, optimizar costos y ofrecer mejores experiencias. Que esta amenaza se convierta en catalizador de innovación. Que el comercio ecuatoriano se vuelva más eficiente, más digital y más competitivo. Pero eso no sucede automáticamente. Requiere acción. Lo que sí es seguro es que ignorar el fenómeno sería un error estratégico. Minimizarlo como una moda pasajera podría costar caro. Las plataformas digitales no funcionan como tendencias efímeras. Funcionan como infraestructuras. Una vez que se instalan en el comportamiento del usuario, se integran en su rutina diaria. Hoy la discusión es si Temu afecta o no. Mañana podría ser demasiado tarde para debatirlo. Y aquí quiero dejarte con una reflexión incómoda. Cada vez que eliges comprar más barato en una plataforma extranjera, estás tomando una decisión racional a corto plazo. Pero al mismo tiempo estás participando, aunque sea indirectamente, en una transformación del mercado local. No es una acusación, es una realidad económica. Tal vez el futuro no sea blanco o negro. Tal vez convivirán ambos modelos. Tal vez veremos tiendas físicas más especializadas, más premium, mientras el consumo masivo migra casi por completo al comercio digital internacional. O tal vez veremos regulaciones más estrictas que cambien las reglas del juego. Lo que es innegable es que Temu ya está aquí. Y su impacto no es hipotético. Está ocurriendo. La verdadera pregunta no es si es buena o mala. La verdadera pregunta es, ¿está Ecuador preparado para lo que viene? Porque cuando el mercado cambia tan rápido, los que reaccionan tarde pagan el precio más alto. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que Temu representa una amenaza real para las tiendas locales en Ecuador? ¿O piensas que simplemente es competencia y el que no se adapta, desaparece? Déjamelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que tenga un negocio o que compre frecuentemente en estas plataformas. Y suscríbete, porque lo que está pasando con el comercio digital no es una moda, es una transformación que apenas comienza. Nos vemos en el próximo video.